Bueno, saludarlos. Espero que todos estén bien. Y bueno, como siempre, vamos a tratar de aprovechar mucho este devocional para aprender más del Señor, de la historia bíblica, de las lecciones que el Señor nos deja aquí para que sepamos también vivir de una manera que le dé la gloria. Vamos a iniciar orando, buscando la bendición del Señor. Padre, te damos muchas gracias por darnos este tiempo devocional. Queremos rogar tu bendición, tu misericordia, Señor, para que a través de él seamos instruidos, para que aprendamos, Señor, aprendamos a vivir de una manera que te dé gloria, Señor. Bendice, Padre, a la iglesia de esa manera, bendice a los niños para que, Señor, vayas formando su mente en ese estilo de vida que te agrada. Enséñanos tu palabra también, Señor, para que podamos entender qué es lo que has hecho desde tiempos antiguos, enseñándonos a través de todas las escrituras de Cristo, de la salvación, del perdón de pecados, de esta salvación tan grande, Señor, que has planeado. Padre, oramos estas cosas por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer hoy en Génesis 42, verso 24 al 28. Básicamente, en el devocional anterior vimos solamente un pedacito del verso 24, entonces hoy lo volvemos a leer, miramos la otra parte y seguimos adelante. Dice así: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Bien, el título de este devocional es El fin del primer encuentro de José con sus hermanos. El fin del primer encuentro de José con sus hermanos. Para darle cierre ya a esta primera parte de su encuentro, José sigue adelante con su plan de hacer traer a su hermano menor. Es supremamente importante porque ellos son los dos únicos hijos de la misma mujer, o sea que ellos son hermanos tanto de parte de mamá como de parte de papá. Así que tiene un gran interés en poder ver a su hermano, pero no quiere terminar esta parte sin dejarle cargas a sus hermanos, esas cargas que ya les ha venido poniendo, y unas cargas que sabemos que eh, vienen porque han sido duros, han sido malos con José. Así que bueno, aquí hay unos asuntos interesantes en el final de esta primera parte. Por un lado, José decide dejar preso a Simeón. Miren, Simeón es el segundo hijo de Jacob,
Recordemos, el mayor es Rubén, el segundo es Simeón, y a este entonces es que José decidió dejar ahí preso mientras ellos van por su hermano. El pasaje dice, en el verso 24 al final, que tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Es decir, que él quería que ellos vieran que él iba a quedar preso en tanto que ellos iban, por supuesto, para seguirlos atemorizando, para seguirles hacer sentir el peso de la angustia que están teniendo, para que fueran y trajeran pronto a su hermano. Ahora, no sabemos por qué a él, exactamente, por qué a este hombre. Algunos han dicho que es porque Simeón es uno de los más crueles, es uno de los que más mal se han portado. Recordemos, por ejemplo, que él fue uno de los que traicionaron y mataron a los hombres de Siquem junto con Leví, un hombre violento, cruel. Así que, si es así, no solamente sería duro con los demás, sino con su propia familia. Sería uno de los que quiso matar a José. Es muy probable entonces que hubiera tenido una actitud muy mala con José o contra José, mientras que él, ustedes recuerdan, simplemente había contado unos sueños y era un joven que no les estaba haciendo ningún mal. Sin embargo, no lo sabemos. Sea lo que sea, decidió dejarlo a él, al segundo mayor, y que los demás se fueran a su casa. En segundo lugar, lo que vemos aquí es que José a los demás les da una despedida generosa, pero secreta. Y bueno, esto muestra mucho, o sigue mostrando mucho, el buen carácter de José. Miren, varios asuntos hay ahí también bien interesantes. José, por ejemplo, manda que les llenen los sacos de alimento. Ese era el plan inicial. Ellos habían venido a Egipto por comida, así que necesitan volver con ella a su casa para el sustento de muchas personas más, incluidos su papá, Benjamín, su hermano menor, las esposas de la mayoría de ellos, sus hijos, sus siervos, su ganado. Era un asunto de vida o muerte, como recordamos, tuvieron que viajar por, por sobrevivir. Así que José los manda con el alimento que podían llevar. En eso José les devuelve el dinero secretamente. Mire que a cada uno se le ponga su dinero en el saco de comida. Eso es como encontrar un tesoro. Compraron sin dinero el alimento que necesitaban. Por la generosidad de José, para con ellos, ellos tuvieron una doble ventaja. Van con el alimento que necesitan y que pueden llevar y siguen con todo su dinero. Muy bueno en este sentido, José con ellos. Y también manda José que les den comida para el viaje. Entonces ellos no se iban a ir ni desprovistos ni escasos. Ellos podían llegar a la casa de su papá con todo el alimento que compraron, con todo el dinero que habían traído para comprar y no habían gastado nada. Y en este viaje todo lo que necesitaran comer, bueno, ahí también lo iban a tener porque José se encargó de que les dieran ese alimento. Así que noten, José muy pendiente de ellos, muy pendiente de su situación económica, de alimentos hacia el futuro, completamente pendiente de su familia. Muy, muy bueno ahí. Un tercer asunto que notamos en el pasaje es que la conciencia de los hermanos se sigue despertando. Y este es el punto principal de esta parte de la historia.
Más adelante, ellos empiezan su viaje para volver donde su papá, y más adelante en su viaje paran en algún lugar llamado el Mesón, es decir, un lugar donde pueden conseguir albergue y donde pueden tomar agua ellos y para sus animales. Ahí paran y cuando uno de los hermanos le va a dar de comer a su asno, descubre que su dinero está ahí en el saco. Claro, José había mandado esto secretamente, que pusieran ese dinero sin que ellos se dieran cuenta. Así que este es el momento, se da cuenta uno de los hermanos, no se nos dice cuál, y este le cuenta a los otros lo que acaba de ver. Y eso entonces profundiza más sus sentimientos de susto, de angustia y sobre todo de culpa por las maldades que ellos han cometido a través de sus vidas, especialmente con José. Susto porque ahora pueden estar más en las manos de José, en las manos de Safnaf Panea, de una forma peor. Eh, Susto porque es como que ahora los pueden acusar de ladrones. Y culpa, están sintiendo culpa porque todas estas cosas los están llevando y los siguen llevando a pensar en sus maldades contra José y por supuesto contra Dios también. Al final del verso 28 leemos estas palabras. Y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Miren, estaban angustiados porque el Señor de la tierra los estaba acusando de espías. Por eso había dejado a su hermano Simeón preso. Sus conciencias habían sido despertadas y entonces están recordando los pecados que cometieron contra José. Y todo eso los llena de confusión y ahora se le suma ese dinero que hay en cada uno de sus sacos. Así que la mejor pregunta, la pregunta y la mejor pregunta que uno puede hacerse en condiciones como estas, cuando las cosas se salen de las manos y las aflicciones vienen a la vida de uno, es, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué está haciendo Dios con todo esto? ¿A dónde nos quiere llevar Dios con estas cosas? Es una pregunta muy buena y por supuesto la respuesta es al arrepentimiento sincero, verdadero. Eran muchas las maldades que habían cometido contra José, contra su papá, y esta es la hora donde el Señor quiere venir a tratar con ellas. Ahora, algo importante que hay que resaltar aquí es que José hizo estas cosas de su generosidad, pero ellos en su susto, en su temor, están viendo estas cosas como si fueran un mal. Noten, cuando la conciencia lo acusa a uno, uno no puede ser feliz. Cuando la conciencia lo acusa a uno, uno no puede estar en paz, aun cuando recibe cosas buenas, como los hermanos de José ahora, que en medio de toda esta generosidad, su alma está y sigue angustiada, no puede disfrutar el que tuvieran ese dinero ahí, el que les hubieran devuelto ese dinero. Realmente sus conciencias les están acusando y ellos siguen más bien con este sentimiento de angustia, con este sentimiento de peso, porque es lo que el Señor está haciendo en sus corazones. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro Señor Jesucristo? Bueno, escuchen. ¿Quién de nosotros podría decir otra cosa diferente a que nuestro Señor Jesucristo es absolutamente generoso con nosotros? Miren, aún
con todos nuestros pecados, con todas nuestras maldades. Él está pendiente de nuestros corazones, de tratar con nuestro pecado, de llevarnos al arrepentimiento, y al mismo tiempo nos cuida y nos provee de todo cuanto necesitamos. Miren, el Señor Jesús es generoso y más bien su generosidad pone de relieve nuestros terribles pecados, nuestro desagradecimiento y otras cosas. Debemos aprender a darle gracias al Señor por su enorme generosidad hacia personas pecadoras como lo somos nosotros. Eso es lo que podemos ver de nuestro Señor Jesucristo, un corazón generoso aún cuando nosotros, por supuesto, no lo merecemos para nada. ¿Qué aprendemos de este pasaje entonces? Vamos a sacar 3 lecciones. Miren, una, que las consecuencias de nuestros pecados nos vienen en alguna medida. Las consecuencias de nuestros pecados nos vienen en alguna medida. Esto debería llamarnos la atención y llamarnos la atención fuertemente para que no pequemos. Saber que nos van a venir consecuencias. Miren, este es el caso, por ejemplo, de Simeón, que ha quedado preso. Y sabemos que de alguna manera el Señor está permitiendo que sus pecados lo alcancen, que vengan ciertas consecuencias, aunque son consecuencias leves a la final. En este caso, no en todos los casos, hay casos que las consecuencias son terribles. En este caso ha quedado preso. En el caso de sus hermanos también tienen alguna medida de esa consecuencia en el peso de su conciencia, en su angustia. Gracias al Señor que estas cosas las está usando para llevarlos al arrepentimiento, pero miren, las consecuencias del pecado nos deben enseñar a apartarnos del pecado antes de cometerlo, para no sufrir esas consecuencias. Mientras más le demos rienda suelta al pecado, más lo vamos a sufrir. Tengamos eso en nuestro corazón, que el Señor nos ayude entonces a apartarnos del pecado. Segunda lección, cuando hemos pecado, las buenas cosas no las podemos disfrutar. Esto es algo importante también. Cuando hemos pecado, las cosas buenas no las podemos disfrutar. En este caso, noten, ellos no pueden disfrutar la abundancia que llevan, no pueden disfrutar tampoco la abundancia y la misma generosidad de José por el pecado. Si nuestros corazones están llenos de maldad, no podemos disfrutar la abundancia porque nuestras conciencias nos van a acusar, porque comer de esa abundancia no será agradable, porque posiblemente la comida sea agradable a nuestra boca, pero la amargura está en nuestro corazón. Por eso nosotros debemos entender que es el pecado el que muchas veces no nos deja disfrutar las buenas cosas de la vida. Debemos buscar perdón en el Señor y debemos esforzarnos por una vida de santidad, por tener una limpia conciencia y que de esa manera entonces el Señor nos dé un disfrute real de las diferentes cosas que podemos tener. Lo tercero, la tercera lección, es importante preguntarnos en las aflicciones, ¿qué está haciendo Dios con nosotros?
Es muy importante eso. Dios siempre nos está llamando con su palabra. Dios siempre nos está hablando. Y nosotros muchas veces no oímos su voz, no prestamos atención. Entonces, parece ser que suenan más duro las aflicciones. Y esas sí nos llevan muchas veces a preguntarnos, ¿qué está haciendo Dios? Si somos o si hemos sido muy duros para oír la palabra de Dios a través de los medios ordinarios, la lectura, la predicación de la palabra, bueno, que al menos la oigamos a través de los medios de la aflicción, como estos hombres. Estos hombres eran unos hombres criados en un hogar piadoso, pero tenían unos corazones duros y malos, como lo hemos visto, y no oyeron la voz de Dios nunca. Pero ahora sí, a través de la aflicción, cuando las cosas salen mal, Dios está ahí también. Y está ahí para lo mismo, para llevarnos al arrepentimiento, para que reconozcamos nuestras faltas, para que pidamos un perdón sincero al Señor y también a las personas a las que les hemos hecho mal. Entonces no nos endurezcamos en situaciones así, en aflicciones, porque entonces ese ya es el último llamado. Después de eso no hay más llamados. El llamado más duro es a través de la aflicción, y si no prestamos atención ni siquiera en la aflicción, entonces, bueno, podremos darnos cuenta que somos incorregibles y entonces las esperanzas se agotan para pecadores como nosotros. Debemos aprender y preguntarnos siempre entonces qué está haciendo Dios con nosotros. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos permite, Señor, para meditar en nuestros pecados a través de los pecados de esta familia. Gracias por enseñarnos de las consecuencias del pecado, Señor, para llevarnos al arrepentimiento. Gracias por estas lecciones que podemos sacar, Señor, para nuestras vidas, para que no seamos duros, para que escuchemos tu voz. Señor, danos la gracia de poner esto en nuestro corazón y saber que tú nos estás llamando siempre al arrepentimiento, que nuestros pecados son muchos, que necesitamos tratar con ellos y que tú estás ahí, Padre, obrando a través de tus métodos para evitar nuestra condena. Te damos gracias por ello y rogamos, Señor, que podamos poner esto entonces en nuestro corazón y vivir de una manera que te honre, que te glorifique, poniéndole atención a nuestra conciencia, a las aflicciones, a lo que estás haciendo en nuestras vidas a través de ellas. Perdona nuestras faltas, límpianos, salva, Padre, a nuestros niños. Lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, gracias al Señor por este tiempo. Vamos a pensar en estas preguntas, en estas reflexiones. Una, ¿qué aprendemos de este pasaje? Y dos, ¿cómo actuó aquí la conciencia? ¿Cómo actuó aquí la conciencia? Hermanos y niños, el Señor les bendiga este resto de día. Un abrazo para todos.